Bien, amados, tenemos, ¿verdad?, un tiempo de gracia en esta preciosa noche, donde podemos sentarnos, ¿verdad?, aquí a la mesa. Estamos todos unidos para poder ser edificados por esta verdad eterna que no tan solo sirve como información para nosotros, sino también sirve de transformación a nuestras almas. Así que damos gracias al Señor, ¿verdad?, por toda esta temática y todo este tiempo que hemos podido tener unidos, y creo que ya pues ya llevamos una lista de temas que han sido de gran necesidad para nuestro desarrollo espiritual. Y en esta ocasión, ¿verdad?, hemos comenzado esta serie titulada La Ley del Espíritu de Vida. Y la semana pasada el pastor Hilario estuvo, ¿verdad?, de manera magistral dándonos una base introductoria a lo que es este tema, lo que es la vida del espíritu, y él habló sobre lo que es la centralidad del pecado y lo que es la centralidad de la vida de Dios en nosotros. Y él tomó como base Romanos capítulo 8, que desde ahí también, ¿verdad?, vamos a utilizar estos versos como plataforma, ¿verdad?, para aquellos que siempre están tomando apuntes y siempre están, ¿verdad?, apuntando las citas bíblicas. Vamos a tomar, ¿verdad?, vamos a partir de esta planicie, desde Romanos 8, 1 y 2, y vemos lo que el apóstol Pablo nos dice cuando él dice que, en, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice la nueva versión, la nueva traducción viviente, ya que no viven bajo condenación, porque una nueva ley, la ley del espíritu de vida, dice que los ha librado del poder del pecado y de la muerte. Cuando nosotros nos acercamos en particular a este capítulo 8 de la epístola a los romanos, nosotros vamos a ver que este es un capítulo considerado en la teología como un capítulo judicial, ¿verdad? Usted va a ver que el contexto de lo que el apóstol está presentando tiene una base judicial, porque él presenta la humanidad delante de Dios como cuando alguien está delante de un juzgado, en un acto criminal, ¿verdad? O un acto judicial, perdón, mejor dicho, se está haciendo la presentación y validando, ¿verdad?, lo que nuestra libertad es y lo que antes éramos. Y el apóstol comienza diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Y esa es una declaración muy enfática, porque cuando seguimos la temática del capítulo 7, que Pablo termina hablando y diciendo quién lo libraría de este cuerpo de muerte, él termina dando una proclamación enfática y que llena, ¿verdad?, el corazón, llena el oído de aquellos que han sido redimidos por la obra de Dios y que hemos entendido la base de la obra vicaria de Cristo y la consumación de esta obra, lo que esta obra ha logrado por nosotros. Y creo que cada uno de nosotros nos podemos relacionar con el apóstol Pablo al decir, pero gracias damos a Dios por Jesucristo. Y Pablo, aún en la temática del capítulo 7, está enfocando eh, toda esta trayectoria, ¿verdad?, de edificación, expresando la condición de la humanidad antes de Cristo, pero también le da la esperanza a la humanidad después de la cruz de Cristo. En el capítulo 7, Pablo presentaba un panorama de un hombre, ¿verdad?, que está en arresto domiciliar en Roma, que entendía las leyes romanas, que entendía la cultura romana, la crueldad, lo que era la praxis romana, ¿verdad? Como yo hablaba en unas semanas atrás, que todo se basaba en la ley del más fuerte. Era una sociedad que vivía, ¿verdad?, continuamente probando quién tenía el poder, quién tenía más gloria, quién tenía la mayor influencia. Y Pablo en ese capítulo 7, cuando llega a esta declaración de decir quién me librará de este cuerpo de muerte, eh,
dentro de lo que era la cultura romana o la ley judicial de Roma, los romanos se distinguían, se conocían por ser seres bien sumamente crueles. Ellos tenían diferentes patrones de castigos de acuerdo a la pena que era imputada al delincuente. Por ejemplo, la crucifixión era una pena capital que se daba a todos aquellos que eran considerados como traidores o aquellos que eran considerados que se levantaban en revuelta contra el gobierno. Y habían otro tipo de muertes que eran bien crueles. Solían también poner a los que robaban y a los que mataban en diferentes actos de tortura. Entre ellos me acuerdo, hay una tortura romana que es sumamente cruel cuando ponían la gente dentro de un barril de miel y lo ponían a que las abejas le picaran o abrían un burro en la barriga, sacaban todo eso y ahí metían al reo para que fuera expuesto a esa a esa pudrición. Entonces, Pablo habla de una pena capital también cuando él termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Porque en Roma existía una pena capital que era llamada lo que era o se refería a ella como el cuerpo de muerte. El cuerpo de muerte consistía en que cuando usted había matado a alguien y usted era atrapado en ese delito, lo que los romanos hacían era que amarraban al reo o a la persona que se le había dado muerte, lo amarraban de la espalda del criminal. Entonces, imagínese una persona muerta amarrada a sus espaldas, donde ahora usted comienza, ¿verdad? Este cuerpo a entrar en un estado de descomposición, un estado de putrefacción. Y, y Pablo hace una relación de esta pena capital a lo que el pecado imponía sobre nosotros. ¿Por qué? Porque una vez que este cuerpo comenzaba a descomponerse, cuando el cuerpo del criminal y del muerto comenzaba a sudar, se comenzaba a infiltrar esa pudrición entre el cuerpo y producía que la persona o el criminal comenzara a tener la infección, llegar a un estado de locura misma, y desespero, y él toma toda esa figura para presentar la influencia del pecado, como el pecado atado a nuestra vida nos llevaba al borde de la desesperación y la locura. Por eso es que él decía, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Verdad? El deseo de una persona, porque usted sabe que un muerto, pues, como por ahí hemos escuchado el dicho, después de 3 días comienza a apestar y usted oliendo esa pudredumbre, sufriendo la descomposición del cuerpo, todo eso, llevaba al reo a un estado de locura. Entonces, al final de todo esto, haciendo esa comparativa, Pablo hace una declaración sumamente importante. Dice, gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y comienza Romanos capítulo 8 en un tono alto donde demuestra ahora la esperanza de los redimidos, la esperanza de aquellos que han sido justificados por la vida de Dios. Y la temática que tenemos en el día de hoy es la ley del espíritu de vida. Y por eso Pablo comienza diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que no viven conforme a la carne, sino según el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Ves? Esta presentación que hace Pablo es consecuente a lo que él estaba hablando en el capítulo 7. Entonces, este es un temario que hemos tomado que cuando lo miramos en su esencia es profundo y es crucial para el crecimiento de cualquier creyente. Porque para que nosotros podamos desarrollar un ambiente de salud espiritual, lo importante es que nosotros podamos estructurar una enseñanza que sea de forma clara y sea progresiva y que sea congruente con el relato bíblico, que haya un relato, un respaldo bíblico sólido que nos permita a nosotros tener una transición radical
dentro de todo aquello que ocurre en el nuevo pacto. En este caso es la transición radical que ocurre en el nuevo pacto para nosotros es de la antigua ley de los mandamientos a la nueva ley de vida que ahora nos transforma o que transforma a los espíritus que estaban una vez muertos en delitos y pecados. Entonces, esta ley que Pablo está presentando ahora en Romanos capítulo 8 y el pastor ya nos fue dando, ¿verdad? Una base de esta enseñanza la semana pasada, nos, nos saca de lo material y de lo externo para llevarnos a una nueva ley que trae, porta en sí misma sustancia y vida. Entonces, esta ley nos está llevando de lo material y lo externo a, a la ley de la sustancia viva que edifica a nuestros corazones y nos santifica ante el Padre. Esta ley de la cual Pablo está hablando nos santifica porque cada día nos está perfeccionando y nos está salvando y recuperando para su propósito. Entonces, la respuesta directa de Pablo es lo que él dice en el capítulo 8, el versículo 1 y 2, que él declara que quienes están en Cristo ya no viven bajo condenación. Y yo quiero que usted hoy haga un énfasis muy claro en esto, porque la iglesia de este siglo todavía no ha logrado comprender la verdad eterna que fue consumada en Cristo en la cruz. Y todavía hay muchos que están viviendo bajo un sentir de condenación, que están viviendo bajo un sentir de juicio, que están viviendo todavía frustrados por las imágenes de una religión que se basa en obras muertas y en obras que ya están caducadas para nosotros. Porque ahora, cuando nosotros entramos y fuimos redimidos por la vida de Cristo, nosotros comenzamos a vivir todo lo que llamamos teológicamente la novedad de Dios. Usted y yo ahora estamos participando de la novedad de Dios, no porque eso es nuevo, o sea, que Dios se lo inventó, es nuevo para nuestra comprensión, pero esto no es algo que Dios lo está inventando de ayer a hoy, esto es algo que siempre ha estado, pero nuestra comprensión que había quedado nublada, había quedado bajo un velo, bajo el régimen del pecado. El régimen del pecado nos cegó. El régimen del pecado nos apartó de Dios. El régimen del pecado nos separó. Cuando usted lee Romanos capítulo 6, versículo 23, dice dice que todos nosotros habíamos sido destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos habíamos pecado. En Adán todos fuimos considerados, capítulo 5 de Romanos, en pecadores. Nosotros vinimos a cargar la genética del primer Adán, ¿verdad? Aquel Adán que transgredió el mandamiento y ahora la humanidad quedó sufriente, quedó sometida y sujeta a un orden de separación. Pero tal como Pablo lo declaró en el versículo 7, terminando el versículo 7, todos nosotros, y esto debe ser el canto de los redimidos, el canto de los redimidos debe ser, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, porque Él hizo posible todo lo que humanamente era imposible para nosotros poder realizar. Y esto Él lo hizo a través de algo que ya nosotros hemos presentado anteriormente, y es el conocimiento del Evangelio. Porque entonces cuando usted y yo llegamos al el Evangelio no solo nos perdonó, sino que el Evangelio lo que hizo fue cambiar el estatus del creyente. Ya nosotros no somos culpables esperando un juicio, sino alguien colocado en una nueva esfera, la vida en Cristo. Por eso es que Colosenses dice que nosotros fuimos movidos o trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Usted fue movido de aquella vieja forma en la cual usted y yo estábamos esclavos y fuimos ahora movidos a un nuevo, como dice mi esposa continuamente, a un nuevo hábitat, a un nuevo lugar de vida, a un nuevo lugar de sustancia, a un nuevo lugar de desarrollo que es la misma vida de Cristo operando en cada uno de nosotros. Entonces ya nosotros no somos culpables esperando juicio, sino que porque ya Jesús en la cruz llevó nuestra culpa.
Ahora nosotros somos alguien que hemos sido reposicionados. Y no sé si usted por ahí lo puede escribir en el chat. Sea bueno que lo escribiera para que cuando estas clases suban, la gente vea que ahora nosotros fuimos reposicionados en Cristo. Ahora nuestra posición no es de culpable, nuestra posición es de bendecidos, nuestra posición es de redimidos, nuestra posición es de salvos por la gracia de Dios. Entonces, la condenación no puede volver porque la unión del creyente con Cristo rompe ese esquema, rompe esa estructura, rompe, quebrante ese viejo régimen. Y por eso es que Pablo dice, concluyendo el versículo 7, gracias doy a Dios por Jesucristo. Cuando antes decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él entendía que solamente la gracia de Dios y el amor de Dios es lo que nos puede liberar, es lo que nos puede dar nueva posición, nueva identidad, nueva naturaleza. Es la que nos puede ubicar en esta nueva esencia que es la misma vida de Dios. Ahora todos nosotros estamos participando de lo que es la vida Zoé. Esa vida, la vida Zoé es la vida eterna. Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo, al cual tú has enviado. Entonces Pablo entiende que es la gracia de Dios y el amor de Dios quien lo pudo hacer posible. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios. La acción divina de Dios es lo que hoy en día nos ha dado la restitución. Usted y yo hemos sido restituidos. No estamos en proceso de restitución. Fuimos restituidos porque la obra de Cristo lo hizo posible. La obra de Cristo nos dio esta posición. La obra de Cristo nos dio este nuevo estatus espiritual. Por eso es que ahora nosotros podemos declarar, como lo dice Efesios capítulo 2, que con Cristo estamos juntamente crucificados y hemos sido posicionados, también nos dice Efesios, en los lugares celestiales, en los lugares de donde nuestra bendición procede, en los lugares de donde toda fuente de vida y sustancia está sosteniendo nuestra nueva creación en Cristo. Entonces, eso es lo que el Evangelio ha hecho en nosotros. Eso es lo que la vida de Dios ha hecho en nosotros. Ha roto con esa vieja estructura para darnos ahora un nuevo estado de unión con Cristo. Y ahora, Romanos 8, 1 y 2 es la puerta hacia la vida en el Espíritu. Por eso dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mostrando que la liberación de nuestra vida no depende de nuestro esfuerzo, sino de la obra que Él logró y el poder del Espíritu, escuche bien, operando en nosotros. Una cosa es que usted crea en la obra y otra cosa es que el poder de esa obra y de su Espíritu opere en nosotros. Hay mucha gente que creen que Cristo murió, hay mucha gente que creen que Cristo los perdonó, pero otra cosa es que usted permita que el poder de esa vida, de esa obra que se consuma, opere en nosotros y que nos esté continuamente, como decía el apóstol Pablo, nos esté, que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, también a nosotros nos ha resucitado. Amén. Entonces, el significado esencial que tenemos que mirar dentro de esto es que cuando Pablo dice en este capítulo 8, 1 y 2, menciona varias cosas que son sumamente importantes, porque el primero nos dice que no hay condenación. ¿Qué representa esto? Pablo está usando, ya les dije, el lenguaje judicial, el veredicto de culpabilidad, lo que nos está diciendo es que ya quedó cancelado para quienes están en Cristo. Esa sentencia que pesaba sobre nosotros, esa ley de los mandamientos, que está, del acta de los decretos que estaban en nuestra contra, fue cancelada. Eso también es un lenguaje que se utiliza dentro de lo que es la contabilidad, ¿verdad? Porque antes en la sociedad romana, cuando alguien quedaba en deuda, se plasmaba un documento en la pared indicando que usted estaba endeudado, que usted ahora estaba bajo posesión de otro, que la deuda estaba pendiente. Y aquí Pablo nos está diciendo que esa ley ahora queda anulada, esa culpa queda anulada, que esa deuda queda cancelada para los que están en Cristo. Y cójalo bien, porque esto no es para todo el que habla de Dios. Ahí no dice para los que hablan de Dios o para los que dicen creer en Dios. Ahí dice para los que están en quién, en Cristo. Entonces,
quienes pueden participar de esta libertad eterna, de esta vida eterna, de esta redención eterna, a la cual nosotros hoy damos gracias al Señor y podemos decir gracias doy a Dios por Jesucristo, se lo debemos, pero entendemos que esto opera para quienes están en Cristo. Esto no es un sentimiento, es una sentencia legal que fue revocada por la obra de aquel único, de la única persona que pudo lograr esto. Entonces, esta palabra en Cristo es importante para los que están en Cristo Jesús. Esta es la clave absoluta. No es una promesa universal. Esto aplica a quienes están unidos a Cristo por la fe, porque fuera de Cristo la condenación permanece. Dentro de Cristo desaparece por completo. ¿Se ve? Entonces, ya eso es la decisión del ser humano que ha sido presentado con la obra de la salvación, de elegir si permanece en Cristo para libertad o fuera de Cristo para condenación. Pero para los que están en Cristo, ya este peso de culpa, ya la ley, la antigua ley del pecado y de la muerte, no es el ámbito de operación para de los redimidos. Ahora hay una nueva ley espiritual y Pablo la presenta como la nueva ley del espíritu de vida y ese es el nuevo principio que ahora gobierna la vida del creyente. Escuche bien esto, mi amado. Este es el principio espiritual que gobierna la vida del creyente. Cuando usted le pregunta, ¿qué es eso de ser cristiano? Cuando usted le preguntan, ¿qué es eso de ser una persona espiritual? ¿Qué es eso que tú estás creyendo? Bueno, la ley del espíritu de vida es la que está definiendo esto. ¿Por qué? Porque está mostrando quién está gobernando tu vida. ¿Quién ha reemplazado la antigua ley? Aquella ley del pecado y de la muerte que solo producía culpa y esclavitud. Y eso nos habló el pastor Hilario la semana pasada, ¿verdad? Que quienes estuvieron fueron altamente edificados por esa palabra. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que la libertad real y presente es ahora en Cristo. Pablo enfatiza que el ahora, la libertad no es futura ni es condicional, es una realidad actual para el creyente en Cristo. Esto no es algo que, y de esto también la religión se encargó mucho, de distanciarnos de esa verdad, de no permitirnos participar de esa verdad en tiempo real. Usted está participando de esa libertad en tiempo real. Esto no es algo que será para cuando usted se muera, ¿verdad? Antes hasta canciones se dedicaron a este hecho de que después de la muerte es como que ahí era como que íbamos a lograr todo lo que no se había logrado nunca. No, 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 no. Ahora Pablo nos está diciendo que para los que están en Cristo ya no hay condenación. Usted está en tiempo real, viviendo vida real, viviendo el reino real, la plenitud real de Dios, la vida absoluta de Dios. La vida Zoe es la vida que a usted y a mí nos está habitando. Entonces, ¿dónde voy a enfatizar yo dentro de los próximos 30 minutos esta enseñanza? Porque escuchando al pastor Hilario hablar sobre la temática de la semana pasada, me di cuenta de algo que creo que es importante compartirlo con usted. Y a esta enseñanza yo le he titulado El gobierno de las dos naturalezas y las cuatro dimensiones de la vida. El gobierno de las dos naturalezas y las cuatro dimensiones de la vida. Y es importante que nosotros todos estos términos que se nos presentan cuando hablamos de naturaleza, vida, ley, lo entendamos desde un contexto bíblico, no desde un contexto imaginativo o no desde una interpretación propia, sino que en realidad es esto que Pablo nos continúa presentando a través de todo el escrito neotestamentario, ¿verdad? Que nos habla de nueva naturaleza, de nueva vida, de nueva ley, de todo esto. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos entendiendo? Porque si no llegamos, si no profundizamos en esto, nos vamos a quedar siempre en la superficie. Y antes de nosotros profundizar en la mecánica del nuevo pacto, es indispensable unificar el lenguaje teológico para nuestro entendimiento. En el pensamiento bíblico, estos tres conceptos no son
meras descripciones abstractas, son una realidad legal y funcional en la vida de los redimidos. Por ejemplo, cuando hablamos de naturaleza, esa palabra es physis, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué representa esto de una nueva naturaleza o la naturaleza del pecado o la naturaleza en Cristo que Él nos presenta? Bueno, que desde la perspectiva bíblica nos está diciendo que la naturaleza es la esencia intrínseca, es la identidad legal, es la genética y vida espiritual que determina el diseño, la capacidad, la inclinación y el destino de un ser. Y esto es lo que Pablo nos presenta en Efesios capítulo 2, versículo 3, y en Segunda de Pedro capítulo 2, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4, porque esto no se refiere a la conducta visible de la persona, sino a la raíz invisible de donde brota dicha conducta. Entonces la naturaleza establece legalmente que es un ser y por ende lo delimita que es en aquello que es capaz de hacer. Entonces, cuando estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de algo que se está formando dentro de nosotros. Entienda bien, cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando de una esencia, estamos hablando de una identidad, estamos hablando de una genética. Por eso es que usted oye mucho en la palabra del Nuevo Pacto que se habla de ADN, se habla de legalidad, se habla de identidad, se habla de esencia y sustancia, se habla de espiritualidad, porque todo esto es el diseño que nos está capacitando y que nos está dando las inclinaciones espirituales para nosotros poder determinarnos como seres espirituales, como hijos de Dios. Entonces, esto no solamente se trata o tiene que ver con yo tratar de mejorar un comportamiento. Hay gente que hoy en día mejora en comportamiento, pero el centro del ser sigue estando bajo condenación porque todavía no han atravesado el hecho de lo que Pablo presentó del estar en Cristo. Entonces necesitamos estar en Cristo para que entonces la naturaleza nuestra se defina ahora desde la posición eterna, desde la posición divina, desde la mente y el corazón de Dios y no desde una naturaleza caída e influenciada por las consecuencias nefastas del pecado. El hombre comete un error porque a veces estamos tratando de definir lo que somos desde la visión terrenal. Tratamos de definir lo que hacemos porque estamos en la tierra. Yo entiendo eso, estamos en la tierra, pero estamos tratando de que lo que hacemos en la tierra defina nuestra centralidad en la eternidad. Y no es así, porque por eso es que Cristo mismo dijo que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Y decía, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. ¿Sabes? Que para nosotros poder recibir lo que de Dios nos ha sido concedido, esto tiene que producirse en nosotros a través de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, quien nos ha resucitado. Cristo en nosotros, quien nos ha dado vida eterna. Cristo en nosotros, quien ahora nos ha hecho una nueva criatura, con una nueva mentalidad, con una nueva sustancia, con una nueva imagen y naturaleza. Entonces, entendemos lo que es naturaleza. La naturaleza trata con la esencia, con la identidad, con la genética y la espiritualidad del diseño de Dios en nosotros. Ahora está la palabra vida. Bíblicamente la vida no es solo un movimiento orgánico, no es algo que está trabajando en nosotros como un combustible. Estamos hablando de la sustancia activa y el nivel de conciencia que todos tenemos bajo el cual opera ahora nuestra naturaleza. Esa naturaleza que tenemos, ya sea la naturaleza adámica, la que heredamos del primer Adán, o la naturaleza divina que heredamos del postrer Adán. Acuérdense que la Biblia no habla de los Adanes en el medio, habla del primer y el postrer. El primero y el último. El primer hombre fue diseño de la tierra. El postrer Adán, Pablo nos dice que es sustancia del cielo.
Así lo presenta, así de fácil, lo presenta el apóstol Pablo. Entonces, o vivimos en la sustancia de la tierra, o vivimos en la sustancia de aquello que proviene de la eternidad o del cielo o, o de donde procede el Padre de nuestras luces, como usted lo quiera llamar. Entonces, la escritura no presenta la vida de manera plana, sino multidimensional. Escuche bien eso, porque la escritura no presenta la vida de ninguna manera, la presenta como simplemente en una singularidad. Eso usted no lo va a ver en la vida. Y yo les voy a explicar qué quiero decir con esto. La presenta en una multidimensión. Porque dependiendo de su origen, sea terrenal o sea celestial, la vida capacita al hombre para interactuar con su entorno físico, con el plano mental y emocional o con la misma dimensión divina de Dios. Escuche eso porque yo sé que esto es algo que lo tenemos que procesar en el espíritu. La vida que la escritura presenta es multidimensional, porque dependiendo de su origen, y acuérdense que yo le hablé de la naturaleza terrenal, la espiritual, la vida terrenal, la vida espiritual, sea que nuestra vida es terrenal o es espiritual, cada una de esas vidas está capacitando al hombre para interactuar con su medio ambiente. Si usted es un hombre que vive en la vida terrenal, todo lo que usted va a hacer es de carne y tierra. Porque entonces usted va a ser influenciado por la naturaleza humana que tiene tendencias, tiene deseos, tiene una voluntad terrenal, tiene unas inclinaciones y de acuerdo a esas inclinaciones, tendencias, deseos, voluntad, es que usted va a formar su vida. Ahora, por eso que usted va a ver que hay gente que habla más de cosas terrenales que de cosas espirituales. Hay gente que están sentados dentro de nuestras congregaciones todos los días y más hablan de carne que de espíritu. Todo es centrado en la vida natural. Y al final de esto, el triste problema es que nada de lo de esta vida natural usted se lleva. Lo único que usted lleva en esta vida es cómo usted vivió la vida del espíritu. La vida del espíritu está definiendo nuestra posición en Cristo. Entonces, de acuerdo a qué vida es la que está operando en nosotros y vivimos en una dualidad, porque eso no quiere decir que porque yo me considere un ser espiritual, que yo no soy terrenal. Yo soy terrenal por creación, pero espiritual por diseño. Yo no sé si usted lo quiere escribir ahí en el chat. Eso es muy importante. Terrenal por diseño, por creación, espiritual por diseño, porque esto es un diseño divino. Por eso es que Juan nos dice a los que él engendró. ¿Ve? Dice, los que no fueron engendrados por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. A estos fueron los que él llamó hijos de Dios. Esto tiene que ver con nuestra vida. Esto tiene que ver con la vida espiritual. Esto no tiene que ver con la vida de carne. Esto no tiene que ver con la vida de tierra. Porque la vida de tierra solamente nos mantiene en un diseño de creación. Por eso es que la Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, pero no todos son nueva creación en Cristo. ¿Estamos entendiendo? Somos criaturas por creación, pero no todos somos la nueva creación en Cristo. No todos somos la nueva vida en Cristo. Y dependiendo del origen, ya sea terrenal o celestial, esa vida que está operando en nosotros nos va a capacitar para que nosotros podamos interactuar con nuestro medio ambiente. Usted puede ser creación de tierra, pero diseño eterno operando en esa creación. Por eso es que hay un sistema que está establecido, pero entonces Pablo, ¿verdad? Los apóstoles nos animan, nos motivan a que abandonemos todas aquellas cosas que son terrenales. Y comienzan y mencionan las cosas que son terrenales. Porque es posible que usted sea la creación por diseño viviendo dentro de esa creación humana, pero que usted no se deja dominar por eso. Por eso es que Pablo nos llama a hacer morir todo lo terrenal.
celos, contienda y todo este tipo de cosas que son obras de carne, nos dice que muramos a esas cosas, que dejemos de vivir en medio de esas cosas. ¿Para qué? Para que la vida espiritual pueda operar en nosotros. Entonces nosotros podemos ser una creación humana, pero que vive bajo el diseño eterno de Dios. Fuimos diseñados para hacer las cosas celestiales. Fuimos diseñados para hacer la voluntad de aquel que nos llamó como soldados. Fuimos diseñados para anunciar, como dice Pablo, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Eh? Ese es el diseño celestial, porque el diseño espiritual o celestial se conecta con la voluntad de Dios. Se conecta con el carácter de Dios, se conecta con la naturaleza de Dios, se conecta con la misma sustancia de vida que hay en Él. Por eso es que nosotros tenemos la vida de Dios, porque estamos en Cristo unidos intrínsecamente a todo lo que Él es. Por eso todo lo que Él es, nosotros también somos. Pero en esta vida terrenal, que todos también estamos teniendo la misma experiencia, nosotros todos los días estamos definiendo en Cristo bajo qué orden nosotros vivimos. Porque por eso, para los que viven en la carne, el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 1 diciendo que los que viven por la carne, de la carne cosecharán corrupción. Si usted vive para la tierra, eso es lo que usted recibe de la tierra. Pero si usted vive para el cielo, si usted vive para la eternidad, de la eternidad usted va a recibir vida eterna, vida abundante. Y esta vida espiritual nos está capacitando, como también la vida humana nos está capacitando para poder interactuar, para poder funcionar dentro de un entorno físico, dentro de un plano mental y emocional. Cuando nosotros estamos siendo definidos por la vida de la tierra, creamos que nuestras emociones y nuestra mentalidad siempre están desubicadas, están en problemas, están en conflicto. Por eso es que todo nos agobia. Por eso es que toda cosa nos altera el centro del ser cuando estamos siendo llevados e influenciados por la corriente de las cosas de este mundo. El operar bajo la carne cosecha, atrae, nos atrapa en todo este tipo de cosas. Por eso es que muchas veces usted va a ver que usted no encuentra qué hacer en medio de una situación. Por eso es que usted encuentra a veces que aún aunque usted pueda estar en una vida congregacional, puede estarse reuniendo en un auditorio para estar en aquello que llamamos una reunión espiritual, usted puede estar lleno de conflictos internos que están dominando y gobernando su pensamiento. Yo no sé si usted dice amén, yo digo amén, porque a mí me ha sucedido, a mí me ha pasado. Yo he podido estar en un ambiente donde, de acuerdo a lo que se está diciendo, debemos estar experimentando gloria y mi mente está en una tormenta, mi mente está atrapada en un pensamiento, mi mente está siendo llevada cautiva. Yo puedo declarar, como declaraba el apóstol Pablo, que que él veía una ley que se revela en sus miembros y que lo lleva cautivo a la ley de su mente. Que lo que él debía pensar en el Señor, como muchos de nosotros que a veces queremos pensar cosas espirituales, cosas eternas, ¿verdad? Pablo nos aconseja y nos dice en todo lo que es bueno, en todo lo que es afable, en todo lo que es de buen sentir, en esto pensar. Y muchas veces lo menos que podemos hacer, porque hay una vida que nos está definiendo, hay una vida que nos está gobernando. Y si usted no aprende a practicar y a ejercitar aquello que bíblicamente se llama la mayordomía del espíritu, usted va fácilmente puede ser arrastrado por cualquier corriente. Por eso es que dentro de los frutos del espíritu, una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente es el dominio propio, porque el dominio propio no tiene que ver con nada de yo aguantarme una ofensa y de no ofender a otro, o de aguantarme un golpe y no devolver un golpe a otro. El dominio propio tiene que ver con administración de vida.
¿Cómo yo voy a administrar esta nueva vida en Cristo? Que cuando llegan esos pensamientos, cuando llegan esos deseos, cuando llegan esas malas voluntades, cuando llegan, ¿verdad? Esas cosas que vienen a mover el suelo debajo de nuestros pies, que usted se pueda mantener como un ser centrado y anclado en Cristo. Que usted pueda decir, como Pablo le decía a los hebreos, le decía que, mira, ahora con mucha más necesidad, es necesario que prestemos atención a estas cosas para que no ser que nos deslicemos, nos movamos. Yo estaba utilizando un término marítimo de cuando los barcos eran amarrados en un puerto, si no se tiraban, no se amarraban y se ponían en un ancla, podía venir cualquier ola y hacer que el barco chocara y colapsara. Por eso es que nosotros tenemos que prestar atención a esto que estamos hablando. Muchas veces nosotros venimos aquí a los discipulados o vamos a una predicación en la iglesia y en vez de estar prestando atención a lo que estamos haciendo, tenemos nuestra mente ocupada en otras cosas y por eso es que en nosotros muchas veces lo de Cristo no se desarrolla, mis amados. Por eso es que a esto hay que darle tiempo, por eso a esto hay que darle dedicación, por eso es que a esto usted tiene que sentarse, analizar, saborear lo que del Espíritu viene para su vida, para que usted pueda tener una buena mayordomía en la vida, para que las tentaciones, para que las seducciones del mal no te muevan el tapete y tú desaparezcas, que termines como un barco naufragando. Es necesario que prestemos atención. Es necesario que con más diligencia, Pablo dice, con mucha más diligencia, prestemos atención. Es necesario que no permitamos que nuestros corazones se endurezcan. Pablo lo decía también, no permitáis que yo me temo que vuestros corazones están siendo endurecidos por no escuchar la verdad del evangelio, por no entender este elemento tan básico que es la vida que me está gobernando. Porque si estás alimentándote de la carne, Pablo decía que si te alimentas de la carne vas a cosechar corrupción. Si la vida humana es lo que te va a dominar, mi amado hermano, déjame decirte, tú siempre tendrás conflicto sirviendo a Cristo. Pero cuando la vida del Espíritu está en ti, cuando la ley de vida se ha convertido en tu sustancia, ahí tú puedes vivir libremente, aunque tengas un montón de problemas. Pablo estaba preso, domiciliarmente arrestado, había recibido latigazos por este evangelio, pero él podía declarar sin ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no viven conforme a la carne. Ve, es que vivir conforme a las leyes naturales de esta tierra, hermano, produce muerte, produce destrucción, pero la vida eterna de Cristo en nosotros produce vida y vida en abundancia. Entonces, cuando tenemos la vida abundante de Cristo, mire lo que pasa. Porque si la vida natural nos ayuda a interactuar en nuestro medio ambiente, nos ayuda a pensar de una manera y emocionalmente a sentir ciertas cosas, por eso es que un hombre fuera de Cristo en el mundo es otra cosa operando. Por eso es que le pagamos a la gente con mal. Por eso es que mucho, usted va a oír a muchos creyentes, muchas personas que se congregan en un lugar donde están recibiendo palabra de Dios. Mucha gente dice, a mí que no me digan nada porque ellos no me conocían a mí cuando yo estaba en el mundo. Que yo era así, 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 así. Empezamos a resaltar la vieja naturaleza. Que yo no me medía y si tenía que darle un pescozón a cualquiera se lo daba, hermano. Eso es operar bajo la vieja naturaleza. Esa es la naturaleza que todavía no ha muerto, pero que debe ser dominada por la nueva ley de vida. La nueva ley de vida aplasta eso, mantiene eso bajo sumisión. Entonces, si esa vida te hace pensar de una manera, te hace pensar, tener pensamientos contrarios, por eso es que nos tienen que aconsejar que a nadie paguemos mal por mal, sino que no seamos vencidos hermanos, sino venzamos con el bien el mal. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de pensar cosas humanamente. Yo no te estoy diciendo que yo no soy humano y que tú no eres humana. Que a mí no me ha dado deseo a veces de dar un trompón a alguien. Claro que sí, un montón de veces. Y a veces hasta que me perdone el Señor, pero es que hasta los mismos a veces los que se congregan con uno. No que están aquí en Comunidad Plenitud de Vida, eso era en otro tiempo. Ya hemos madurado, ya hemos pasado de esa etapa. Pero hermano, esa es la vieja creación, esa es la vieja vida que todavía quiere hacer presencia, quiere decir todavía presente estoy aquí y nosotros tenemos que todos los días someterla
al dominio de Cristo. Por eso es que Pablo nos dice que sometamos nuestros pensamientos al dominio de Cristo. Sometiendo vuestros pensamientos. Pero cuando entonces la vida celestial es la que nos está gobernando, también nos ayuda a interactuar con nuestro ambiente físico, con nuestro entorno. Por eso cuando alguien te declara maldición, tú le declaras un bien. Por eso es que cuando alguien te hace un mal, tú lo bendices. Por eso es que ahora tú puedes decir como el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, Señor, puedo vivir confiado, aunque te hayas acostado con hambre. Yo no sé si tú puedes adorar al Señor por eso. Aquí hay gente que nunca han pasado hambre, y como no han pasado hambre, pues no saben lo que es eso. Pero cuando tú pasas hambre, hermano, y tú tienes a Cristo, esa hambre, mira, mi amado, eso a ti no te mueve del Señor. Porque tú entiendes que siempre Dios tiene un futuro mejor para ti. Siempre de alguna manera, de algún lugar, de alguna forma, Dios siempre va a traer provisión. Entonces, te centra emocionalmente, tus emociones ahora son templadas. Por eso es que el fruto del Espíritu es amor, paciencia, fe, benignidad, gozo, templanza, amor, dominio propio. Tú ves, todas esas cosas tienen que ver con un estado emocional. Cuando la vida espiritual te gobierna, el fruto que se produce es espiritual. Ahora tenemos todo eso. Eso habla de una vida templada, de una vida bajo un nuevo orden, de una vida que ahora puedo decir, aunque externamente las cosas estén mal, en Cristo yo siempre soy un bendecido. Y esa y cualquiera de esas dos vidas que sean las que estén operando en nosotros, que estén dominando, va a definir nuestro estatus. Si tú lo que sigues alimentando lo de la carne, hermano, mira, déjame decirte, pena me das tus futuras generaciones. Porque eso a veces nosotros no nos damos cuenta que es lo que se convierte en el legado de vida que seguimos traspasando. Usted no ha visto que mucha gente lo que han traspasado a otras generaciones son las mismas frustraciones, las mismas, las mismas, como llaman por ahí, maldiciones que ellos mismos han vivido. Y eso es lo que le pasan a los hijos y a los hijos de los hijos. Y es como una cadena viciosa que no se quiere romper. Porque su estado emocional no es centrado, pero cuando la psique humana está centrada y gobernada por la vida de Cristo, entonces ahora lo que hacemos es demostrar la dimensión divina de Dios. Por eso es que ahora cuando la gente te ve, dice, oye, pero tú te ves diferente, muchacho. ¿Qué te pasa? Que yo veo como un brillo en ti, yo veo otra cosa operando en ti. Eso es por la nueva ley de vida del Espíritu que está en nosotros. La ley del Espíritu de vida está operando y transformando toda la esencia del ser o lo que llamamos la naturaleza del hombre. La esencia, la identidad legal. Estás transformando mi genética. Esa genética ahora no está operando en puro deseo carnal, esa genética ahora es espiritual. El anhelo que hay dentro de mí es el anhelo del espíritu. Por eso es que haga las cosas bien, las hagan mal, el corazón siempre está inclinado arriba. Estamos como decía Pablo, decía, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esa es la nueva genética que opera en los hijos que han sido redimidos, en los reconciliados. Ahora nuestra manifestación es la dimensión divina de Dios. Entonces, ¿qué es esto también de ley? Esa palabra ley se utiliza es nomos. En el contexto del nuevo pacto, una ley no es un código externo de regulaciones. Escuche bien, en el contexto del nuevo pacto, si usted va a buscar el diccionario de la Real Academia Española, usted va a encontrar esa definición. Pero en el contexto del nuevo pacto, una ley no es un código externo de leyes, de reglas o mandamientos estáticos como lo definía el apóstol Pablo escrito en piedras. Una ley es un principio operativo constante y automático que regula la actividad de una naturaleza. Oiga, lo voy a volver a repetir porque esto es bien importante. En el contexto del nuevo pacto, una ley
no tiene que ver con códigos externos, no tiene que ver con regulaciones, no tiene que ver con mandamientos establecidos de hombre. Esto no es algo escrito en un pergamino, en una constitución humana. Una ley es un principio de operación que es constante y automático. O sea, eso es natural en nosotros, que está regulando la actividad de una naturaleza. Si en ti opera la ley del pecado y de la muerte, todo lo que tu naturaleza demuestra es conforme a ese orden. Todo es destrucción, todo es caos, todo es crisis. Pero si la ley que está operando en ti es la ley del espíritu de vida, entonces esa operación que está continuamente en nosotros está regulando la actividad de una naturaleza ahora redimida, de una nueva naturaleza impartida en nosotros los hijos de Dios. Y así como las leyes de la física operan sin interrupción en el plano natural, una ley espiritual es la fuerza intrínseca que dicta el funcionamiento y los límites de una naturaleza específica. Eso es lo que habla Romanos 7:23 y Romanos capítulo 8, versículo 2, cuando dice, la ley del espíritu de vida me libró del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué le estoy diciendo, mis amados, con esto? Porque así como el pastor Hilario dio una introducción la semana pasada, yo vengo a dar otra introducción. La semana que viene entramos en como decían ahí, vamos a comer ñame y vianda heavy. ¿Qué yo digo con esto? Que la naturaleza del hombre se somete a un orden de vida. Y ese orden de vida es gobernado por una ley. Lo repito, la naturaleza del ser es gobernada por un orden de vida, perdón, y ese orden de vida tiene una ley que la regula. Mire qué fácil es esto. Usted nunca se ha preguntado por qué un perro ladra. Un perro ladra porque esa es su naturaleza. Y esa naturaleza que tiene que ver con lo que él hace, con lo que él es, tiene una vida. La vida que gobierna el perro es la vida animal. Y como animal, él va a ser la ley que gobierna esa vida, va a crear que todo lo que esa vida produzca sea conforme al diseño que tiene. Y esto es importante porque esto nos va a ayudar a definir mucha gente dentro del evangelio. Cuando usted mire, usted no va a tener que decir, Señor, revélame qué hay en aquel, o nadie se va a tener que pagar en la puerta a profetizar. Ay, Dios mío, yo veo como una sombra detrás de este, hermano. Los frutos van a dar conocimiento de qué naturaleza, qué vida y qué ley está operando en nosotros. ¿Mm? Eso es lo que va a pasar. Que ahora tú vas a mirar y cuando tú miras, tú vas a ver una naturaleza, vas a ver una vida operante y una ley que la gobierna. Y esa ley la vamos a ver expresada a través de nuestras conductas, de nuestro carácter y comportamientos que ahora van a revelar qué es lo que está sentado en nuestro corazón. Así que esto que el pastor Hilario habló la semana pasada, yo lo resumo en una palabra, se llama el conflicto de dos diseños. Y de ahí vamos a retomar la semana que viene lo que vamos a hablar. Y no se pierda porque vamos a hablar de las 4 clases de vida que existen y cómo cada una de esas vidas está operando en nosotros. No se lo pierda, porque si usted se pierde esto, hermano, va a estar bien perdido. Hoy yo quise establecer este principio que el pastor Hilario lo mencionó de una manera, ¿verdad? En su manera, él dijo, habló de esto y yo rápido que lo dijo, me capturó. Naturaleza, vida y ley. 3 cosas que son sumamente esenciales. Una define lo que hacemos, otra define lo que somos y la otra está dictando nuestros comportamientos, acciones
y el testimonio que estamos dando de la vida que nos está gobernando. Ahí se lo dejo para que usted lo piense, lo marine, lo procese y esperamos en el Señor que esta temática que hemos escogido, la ley del espíritu de vida en Cristo, tal como lo fue la temática del evangelio, la autenticidad del mensaje del evangelio, sea algo que transforme nuestra capacidad mental de cómo vemos ahora las cosas, si las vemos fuera de Cristo o las vemos en Cristo y a través de Cristo y por Cristo.